imperio. Los franceses recibieron los mandatos de Siria y Líbano y los ingleses los de Palestina e Irak. Luego se discutió el destino de la compañía Turkish Petroleum. De hecho, los ingleses se apoderaron de ella a fin de poder ser los únicos en explotar las riquezas petrolíferas iraquíes. Pero no habían tomado en cuenta a los frustrados petroleros franceses. Después de unas negociaciones muy agitadas, Francia obtuvo la parte alemana de la compañía Turkish Petroleum, que representaba 25% como compensación por daños de guerra. Esta victoria llevó a la creación de la Compañía Francesa de Petróleo, CFP, predecesora de Total. Los estadounidenses también querían que sus aliados les dieran su parte del pastel iraquí y la obtuvieron. Luego se formó un consorcio controlado por los ingleses, la compañía Iraq Petroleum, que agrupaba a Shell, Anglo-Persian, CFP y Nedec, empresa estadounidense. Cada una recibió 23,75% de las acciones. Como intermediario, Gulbenkian recibió 5%, que le mereció el sobrenombre de Señor 5% y lo convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Una vez firmado el acuerdo, se comenzaron los trabajos de exploración. ¿Se convertiría en realidad el viejo sueño de Gulbenkian? Después de muchas expediciones geológicas fallidas, la investigación se concentró alrededor de Kirkuk. Allí, el 14 de octubre de 1927, a las 3 de la mañana, un tremendo retumbo sacudió el desierto. Un chorro incontenible de petróleo salía del pozo número 1 en Baba Gurgur. Era tan potente que se necesitaron 700 hombres para represar la marea de crudo que amenazaba a Kirkuk. La compañía Iraq Petroleum ahora estaba activa. Los gerentes de esta compañía multinacional, eufóricos por el descubrimiento del primer yacimiento gigante en el Medio Oriente, decidieron que debían trabajar manteniendo buenas relaciones con todos los países de la región. Pero aún tenían que determinar las fronteras, que no estaban claras en aquel momento. Se dice que Gulbenkian trazó una línea con un lápiz rojo. Es la famosa línea roja que demarcaba las fronteras del antiguo Imperio Otomano. Comprendía todo el Medio Oriente, excepto Kuwait e Irán. Incluía toda la península arábiga, donde se hallaba casi todo el petróleo y donde los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo aún estaban por ser descubiertos, especialmente en Arabia Saudita. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, el petróleo había causado un cambio profundo en las sociedades industrializadas, siendo la señal más obvia la creación de la compañía Iraq Petroleum. Estados Unidos, en particular, que fue el primer país productor, consumidor y exportador de petróleo del mundo, mantuvo su supremacía hasta finales de los años 60. La industria automotriz estaba boyante gracias a la tremenda expansión de la industria petrolera, que surtía combustible barato y aparentemente inagotable en todas partes del país. Europa experimentó el mismo fenómeno, aunque en menor escala. La necesidad de petróleo se hacía más y más apremiante y desató una feroz competencia entre las grandes y otras compañías independientes en cada lado del Atlántico, mientras cada una quería conquistar nuevos yacimientos petrolíferos en los lugares más recónditos del planeta. Un nuevo héroe surgió de esta búsqueda de tesoros, que era muy parecida a una campaña colonial. Erudito y aventurero, el geólogo petrolero que tuvo su hora de gloria en aquel momento, se convirtió en este héroe moderno. Bueno, un geólogo petrolero es, por supuesto, un científico en cierta forma. Pero no es precisamente el mismo tipo de científico que uno encuentra en un laboratorio, porque es más como una combinación entre un médico y un detective. Tiene ciertas informaciones, ciertos conocimientos,
Pero tiene que imaginar qué pasa en el medio. No puede ver en el interior de la Tierra, no puede saber lo que pasa en el período Jurásico, así que necesita algo de imaginación. Pero por otro lado, no puede dejar volar la imaginación. Tiene que aplicar una lógica rigurosa en el análisis. Puede decirse que está en busca de pistas. No posee toda la información que necesita. Tiene indicios aquí y algunas claves allá. Y lo une todo. O para hacer otra comparación, puede decirse que es como el médico que analiza el estado de un paciente. Nunca se puede estar seguro. De acuerdo con los estándares de reclutamiento de la época, el geólogo debía ser joven, rudo y soltero debido a las duras condiciones de vida en los campos de exploración. Recuerdo que una vez fuimos a una pequeña aldea en el occidente de Colombia y al final del día salimos hacia una carretera para caminar de regreso a la aldea. De repente, al cruzar la esquina, había 50 tropas colombianas con armas automáticas apuntando hacia nosotros. Y me dije, Dios mío, ¿qué es lo menos sospechoso que puedo hacer? Por suerte traía un emparedado en el bolsillo, así que me senté y me comí el emparedado, pensando que nadie tendría motivos para dispararle a alguien que se está comiendo un emparedado. Finalmente llegó un oficial y pudimos explicar quiénes éramos. Pero de nuevo fuimos confundidos por bandidos en este caso. La norma general en Colombia era disparar primero y averiguar después quién eras. O sea que fuimos afortunados y hubo muchos incidentes como este. Extrañamente yo diría que fue una vida magnífica en realidad, porque eras libre por todos los cielos. Me iba meses por mi cuenta con aquellos fantásticos hombres que trabajaban conmigo. Era emocionante y divertido. Y estabas alejado de esa terrible vida de oficina y de todos aquellos gerentes y de todo el mundo. Hacías lo que tenías que hacer y la decisión era tuya. Y creo que eso hace que la gente con esa experiencia sea algo independiente en cuanto a la forma de pensar y de comportarse, lo que significa que no siempre encaja en una compañía moderna. Durante las primeras décadas del siglo XX, los geólogos petroleros y sus equipos hicieron grandes descubrimientos en los países del sur. Por supuesto, los líderes de esos países, que en su mayoría llevaban estilos de vida anticuados, no sabían cuánta riqueza representaba el petróleo que poseían cuando negociaban con los representantes de las grandes empresas transnacionales. En el Medio Oriente y en otras regiones productoras de petróleo en general, lo que llamaban concesiones eran acuerdos con la firma o la huella dactilar del jeque o el emir de turno. Ellos permitían que las compañías extranjeras se encargaran de todo. Es decir, explotaban el petróleo desde la A hasta la Z. Explotación, producción, transporte, refinación, etc. Y en contraprestación, estos países recibían cierta cantidad de dinero en regalías e impuestos. Pero, a todas cuentas, estas sumas eran completamente ridículas. Entre las dos guerras, las grandes competían vigorosamente entre ellas, cada una consolidando su poder. Y con mayor razón, luego que los años de abundancia, después de la escasez de los años de guerra, causaron que los precios colapsaran. Es en medio de un clima turbulento como este que las 7 grandes más poderosas del mundo, 5 estadounidenses y 2 inglesas, que posteriormente serían llamadas las 7 hermanas, se reunieron en secreto en la atmósfera romántica de un castillo escocés para ponerle fin a esa ruinosa competencia. Las batallas de competencia entre las grandes iban y venían. Creo que ellas eran como, y cito una frase del famoso libro de Anthony Sampson sobre las 7 hermanas, o puede que sea de Gulbenkian. Nada era seguro con estas petroleras internacionales. Eran como gatos. Era difícil saber si estaban peleando o haciendo el amor. En 1928, Henry Detterding reunió a representantes de las grandes en un castillo que arrendó en Escocia, en un lugar llamado Agnacarry, debido a estas intensas luchas por competir en los mercados internacionales y a que existía cierto exceso de producción en la industria petrolera internacional.
Al igual que los ministros de la OPEP, luego pudieron haberse reunido bajo circunstancias similares para tratar de regular ese proceso, tratar de impedir que el mercado se saturara de petróleo para que no cayeran demasiado los precios. El verdadero propósito de la reunión de Agna Carry era tratar de controlar la producción. Para estabilizar los precios, el mundo no podía inundarse de petróleo. Así que lo que se propuso y lo que resultó del acuerdo de Agna Carry fue crear un cártel. Básicamente, lo que se acordó fue un sistema de cuotas a fin de mantener los precios altos en mercados claves. México lucha contra las grandes. Durante las décadas siguientes, los países del sur intentaron librarse más o menos exitosamente del control de las 7 hermanas. El primero en intentarlo fue México. Este país estaba bajo fuerte influencia estadounidense, pero tenía una larga tradición revolucionaria. La aventura del petróleo mexicano tuvo un comienzo prometedor. A principios del siglo XX, México, donde los indicios de petróleo eran abundantes, atrajo a muchos buscadores y especuladores, principalmente ingleses y estadounidenses. Es más, el gobierno más moderno de la época quería desarrollar los recursos económicos de su país de igual forma que su vecino del norte. Como estímulo, les ofreció a las compañías petroleras ventajas especiales, como la supresión del impuesto de exportación y la exención parcial del impuesto sobre el capital invertido. Al principio, esta política de puertas abiertas permitió que la producción de petróleo se desarrollara a pasos agigantados, aumentada con el descubrimiento de innumerables yacimientos. Las grandes, que se comportaban como si fueran dueñas del país, tuvieron sus años dorados. La Revolución Mexicana entre 1913 y 1917 cambió drásticamente la relación entre el gobierno y las compañías petroleras que vieron sus privilegios amenazados. La creación de la Confederación de Trabajadores en 1918 y la formación del Sindicato de Trabajadores Petroleros en 1935 modificó de forma importante el balance de poder dentro de las compañías petroleras. En 1936, el sindicato presentó un proyecto de contrato laboral colectivo que preveía un aumento salarial. Las grandes lo rehusaron bajo el pretexto de que no habían generado ganancias. A mediados de 1937 comenzó una huelga general, mientras que una comisión de expertos declaró que las grandes sí habían sido altamente prósperas. El gobierno entonces exigió que se cumplieran las demandas de los trabajadores. Las grandes, sobreestimando sus poderes, se rehusaron. Nuestra contestación es definitivamente no. El 18 de marzo de 1938 se dio un golpe de gracia. Lázaro Cárdenas, presidente de México y figura clave del Partido Revolucionario Institucional, en un discurso famoso y memorable, decretó la nacionalización de las 17 compañías extranjeras anglo-estadounidenses que controlaban la industria petrolera del país. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, construcciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos, y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. En un gigantesco gesto de solidaridad, el país entero se movilizó para ayudar a los trabajadores petroleros llevados a la pobreza extrema por la huelga. La compañía nacional Pemex reemplazó a las compañías extranjeras, pero México tuvo que pagar caro por su decisión. Las transnacionales afectadas tomaron retaliaciones, retiraron sus equipos técnicos e impusieron un boicot a la exportación del crudo mexicano. Al mismo tiempo se volcaron hacia Venezuela, que era más complaciente en ese momento. La producción mexicana colapsó y le tomó al país azteca 10 años para recuperar la prosperidad que había perdido. Un océano de petróleo.
Desafortunadamente, los ecos de la victoria de México sobre las grandes pronto serían silenciados por el rugir de sables retumbando por toda Europa debido al crecimiento del fascismo. España, devastada por la guerra civil entre 1936 y 1939, se convirtió en su caldo de cultivo, alimentado por la Alemania nazi en particular, que se alió con Franco. Su Legión del Cóndor experimentó con una técnica nueva de bombardeo sobre Guernica. Este trágico episodio fue el preludio del uso masivo de fuerzas mecanizadas y aéreas durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el dominio de la producción y transporte de petróleo había sido el elemento clave para la victoria. A pesar de su impresionante despliegue de poderío militar, Alemania siempre estaba en necesidad de petróleo. A mi parecer, creo que es correcto el argumento de que la ventaja decisiva de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue el acceso que tuvieron a grandes cantidades de combustible de aviación de alto octanaje. Los alemanes en Europa no tenían tal combustible. De hecho, a mediados de la Segunda Guerra Mundial estaban usando combustibles sintéticos, hechos con mano de obra esclavizada, mientras que Estados Unidos en ese momento tenía una cantidad ilimitada de petróleo y capacidad de refinación para convertir el crudo en combustible de aviación de alta eficiencia. Esto resultó vital en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de Alemania de suministros de petróleo fue una de las razones secretas de firmar el Pacto Germano-Soviético en septiembre de 1939. Una de las cláusulas preveía el suministro de grandes cantidades de petróleo por parte de la Unión Soviética a la Alemania nazi. Hasta 1941, cuando se rompió el pacto, 900.000 toneladas de petróleo del mar Caspio alimentaron la guerra alemana en el frente occidental. Luego de la campaña francesa, que concluyó con una abrumadora victoria de Alemania contra Francia, 3 semanas después los alemanes tuvieron que enfrentar una resistencia inesperada de los ingleses que los llevó a una guerra aérea y marítima ruinosamente costosa en combustible. A pesar de su derrota en el frente occidental y contra todas las expectativas, Hitler atacó el este y envió sus tropas contra la Unión Soviética. De acuerdo con un historiador alemán, la sed alemana de petróleo fue ciertamente la razón principal de invadir Rusia. Cuando Hitler intentó apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú, tenía 2 objetivos en mente: despojar a Rusia de su petróleo y destinarlo a su propio ejército para continuar el avance hacia India. La reacción relámpago del Ejército Rojo, junto con una feroz resistencia durante la batalla de Stalingrado, puso fin a las ambiciones alemanas en 1942. Ese mismo año, la ofensiva de Rommel en Egipto se detuvo repentinamente debido a la falta de combustible. Lo mismo ocurrió con los japoneses, quienes venían contando con el petróleo estadounidense. En 1941, Roosevelt decidió congelar el suministro de petróleo a Japón. Como dijo Churchill, al herir a Japón, este tendrá que enfrentar el dilema de aceptar los términos o entrar en guerra con Estados Unidos. Japón optó por la guerra y lanzó el ataque contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El objetivo de los estrategas japoneses era destruir la flota estadounidense y apoderarse de los campos petrolíferos de Indonesia. Este aplastante ataque obligó a Estados Unidos a unirse al conflicto, abriéndose así un tercer frente en el Océano Pacífico. Los estadounidenses dedicaron su poderosa economía a la industria de la guerra. El petróleo fluía libremente. Grandes cantidades de barcos petroleros, buques de guerra y aviones iban y venían cruzando el Atlántico desde Estados Unidos hacia Inglaterra. Preparándose para el día D, Inglaterra almacenó una enorme reserva.
Cuando los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, la guerra industrial, iniciada en 1917, alcanzó su cima. Como nunca antes, la sangre y el petróleo inundaron las costas de Normandía. Como escribió Churchill en sus memorias, cuando los alemanes fueron derrotados, la victoria de los aliados navegó sobre un océano de petróleo. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un momento crucial en la historia del petróleo que desde entonces se ha embarcado en una desenfrenada y malsana carrera. Terminada la guerra, hubo un esfuerzo extraordinario para reconstruir el país. Este esfuerzo consumía energía, pero fue seguido de una aceleración del crecimiento económico, y este crecimiento económico significó una vez más un aumento en el consumo de energía, particularmente de petróleo. El petróleo se convirtió en la fuente más importante de energía durante el período de posguerra, desplazando el carbón a un segundo plano. En aquel tiempo, la gente creyó que esa fuente de energía se consumiría tan rápidamente que nunca habría suficientes reservas para cumplir con la demanda. A partir de 1945, la recuperación económica de Europa y de Japón fue espectacular, a pesar de hallarse en un escenario de ruina y pobreza. Pero la importante ayuda de Estados Unidos a través del Plan Marshall, así como la voluntad de los gobiernos y los pueblos de olvidar los horrores de la guerra, hicieron realidad el milagro. En Francia este período fue apodado los Años Gloriosos. A pesar de la Guerra Fría, que amenazaba la paz en el mundo, el viejo continente europeo se convirtió en una sociedad de pleno empleo y consumo. Siguió el ejemplo de su amigo norteamericano, que impuso sus modelos y mitos en todo el planeta. Autos rústicos, jeans, jazz, el maní salado de las raciones diarias de los soldados, modelos bronceadas para la publicidad de lociones y bronceadores solares, y películas a color alejaban la tristeza y los temores de los años de ocupación. Los europeos también descubrieron las maravillas de los productos derivados del petróleo cuando los objetos plásticos invadieron los hogares de todo el mundo. El material sintético también fue otro milagro de la industria petroquímica que tuvo un éxito tremendo. Una vez que retornó la paz, ingeniosos diseñadores, frustrados por 4 años de escasez, transformaron los paracaídas del ejército estadounidense en blusas y trajes de verano, y el nylon se convirtió en el símbolo del modernismo. Pero la verdadera señal del retorno de la prosperidad en Europa y Japón fue la democratización masiva del automóvil. El consumo de combustible estalló y aumentó 4 veces en 20 años. Este fenómeno motivó a las grandes a buscar nuevos yacimientos petrolíferos en los países del hemisferio sur y especialmente en el Medio Oriente. Es entonces cuando estos países comienzan a despertar y a encontrar los medios de librarse del largo control occidental. Es el nacimiento del nacionalismo del petróleo.